Me da gusto mirar a mis hermanos que ya regresaron, están con nosotros y sabemos que pasaron cosas muy buenas porque donde Dios está, cosas buenas pasan. Y qué bueno que podemos estar reunidos aquí, ¿verdad? Para adorar y bendecir el nombre del Señor. Como ya mencionó la hermana Morena, nuestro pastor está predicando en la otra iglesia y pues nos ha pedido que el día de hoy traigamos el mensaje de la palabra de Dios. Así de que me siento igualito que ustedes, así que estamos en familia, siento como si yo fuera uno de ustedes que está sentado ahí y que tengo la responsabilidad y el privilegio de compartir el mensaje del Señor, así de que lo tomo con tanta reverencia o respeto y responsabilidad, porque sí, en realidad así lo es. Y admiro tanto a nuestro pastor y a los líderes que se esfuerzan para preparar un mensaje, para orar, para dirigir al pueblo, que es grande, muy grande responsabilidad. Así de que me estaba recordando de que el pastor el domingo pasado estaba mencionando de que tuvieron un viaje a Yosemite y que los acompañó su nieta, y me llamó la atención que dice que estaban frente a la piedra del Capitán, una enorme piedra. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar ahí y a mi hija, Karen, sobre todo a ella le ha llamado tanto la atención esa piedra, así que cuando él compartía eso dije, sí, está impresionante, impresionante. Y dice que su nieta recibió como una palabra de inspiración y lo acomodó tan bonito que quedó como, qué bárbaro, una persona intelectual con tanta madurez y tanta profundidad las palabras que él expresó que la niña había dicho. Bueno, pues resulta que sin yo querer y sin yo planear, porque mi trabajo es hacer entregas, casualmente me enviaron a hacer un viaje a ese lugar de Yosemite. Salí como a las 2 de la tarde, para llegar son como 3 horas, y voy manejando en el camino y me voy acordando precisamente de las palabras de la nieta de nuestro hermano pastor. Y digo, qué hermoso lugar para encontrarse con Dios. Y a medida que iba el camino recorriendo, elevación 1000 metros, elevación 2000 metros, elevación 3000, 4000, 5000, y creo que llegué cerca de los 6000. Entonces dije, pues estamos bien cerquitas del cielo, bien cerquitas de Dios. Así que sí es un buen lugar para recibir inspiración. Dije, Señor, inspírame. Y más sabiendo que el día siguiente, el día domingo siguiente iba a estar aquí, digo, Señor, por favor, inspírame como inspiraste a esta nietecita de nuestro pastor. Y le voy a ser franco, la verdad no oí la voz de Dios, no oí la voz de Dios, la verdad. Pero también le voy a ser franco, ¿cómo disfruté el viaje? Porque qué hermosura. Sí, Dios me habló, no en una voz audible, pero qué hermosa naturaleza, tremendos pinos, tremenda vegetación, impresionante. El caminito donde uno se va recorriendo parece sacado de una postal del bosque, y cuando yo miro esas postales digo, ¿cómo se sentirá estar ahí? Pues ahí yo iba, y no iba en un carro regular, iba en un carro grande, así de que disfrutando a lo lindo, alabando a Dios, glorificando al Señor. Bajé mis ventanas, este es aire fresco, las cosas que Dios hace, qué hermosas son. Entonces, al final de cuentas, sí me habló Dios. Sí me habló Dios, inspiró mi vida en esa forma. Hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que, para empezar, les quiero decir, ha bendecido mi vida y me ha ayudado tanto, y creo que este tema lo voy a volver a predicar para mí y también para el beneficio de ustedes. Pero yo sigo teniendo necesidad sobre este tema, así de que Dios bendijo mi vida años atrás sobre esto que quiero compartir con usted, y ojalá que también sea de bendición. Entonces le digo esto para que sepan, lo que se habla va a ser primeramente para mí y para que usted, si algo le gusta y piensa que algo le puede servir, pues lo toma. Y el título es Pasos hacia la madurez. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5 y el verso 1, un versículo hermoso que dice de la siguiente manera: Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese texto tiene demasiado contenido, extremadamente. ¿Qué es lo que hace que un hijo de Dios le pueda imitar al Señor lo más posible? Quiero llevarle a un poquito a la historia de atrás. ¿Sabe usted que en el libro de Génesis, capítulo 1 y el verso 26 dice, creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza de Dios lo creó? Y cuando yo estaba recordando eso,
también vino a mi mente el Salmo 8, que dice que al hombre lo coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste debajo de sus pies. Dice que árboles, la vegetación, los animales, peces, todo lo que se mueve, lo coronaste debajo de sus pies. Y ahora, si nosotros somos imitadores de Dios, el propósito principal es traer honor y gloria a nuestro Padre. Porque el hombre es la corona de la creación de Dios. Es la máxima expresión de donde vamos a decir, Dios puso su sello de perfección, diciendo, esto es la obra que corona lo que yo he hecho, usted y yo. Yo recuerdo en el libro de Génesis igualmente, que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios hizo una promesa y le dijo a la serpiente que iba a ser maldecida y que se iba a arrastrar, pero dice que iba a levantar una simiente, y dice, tú le herirás en el carcañal, pero ella te herirá en la cabeza. Y estaba hablando de la simiente de la mujer, que posteriormente a través de la mujer iban a ser Cristo. Entonces, Dios dice que va a traer a alguien que lo va a derrocar al enemigo. Quiero que me siga. El hombre es la corona de la creación para traer honra y gloria a Dios. Y el traer honra y gloria a Dios es expresar la presencia de Dios. Ahora, cuando Dios le da, vamos a decir, esa amenaza a Satanás, el diablo está preparado diciendo, en cualquier momento esa simiente va a venir y a mí me va a derrocar, me va a atacar, me va a destruir. Y mire, lo primero que pasa en la historia, que un hombre vive 967 años y es Matusalén. Y entonces el diablo dice, si alguien puede vivir tantos años, probablemente esta es la simiente. Y se pone medio nervioso, medio al pendiente a vigilar a Matusalén. Pero resulta que Matusalén fallece y muere. No era este. Después Dios llama a Abraham y le da una promesa que lo va a multiplicar y lo va a bendecir y va a hacer grandes naciones de él. Satanás lo está mirando y dice, tal vez este es a quien Dios le dé una promesa que va a multiplicar y que lo va a bendecir. Tal vez este es con el que voy a lidiar. Pero resulta que también igualmente Abraham hace su trabajo, muere. Pero luego después de esto, Dios llama a Jacob. Y luego Jacob, Dios le dice que él va a ser el padre de las 12 tribus. Y Dios lo usa como el padre de las 12 tribus, le da 12 hijos. Y entonces el enemigo lo está mirando y dice, tal vez este es. Si Dios le va a dar la promesa de las 12 tribus, tal vez este es el que me va a hacer la guerra y me va a destruir. Pero muere igualmente Jacob y nada pasa. Y luego después de Jacob nace José. José es vendido como esclavo y va a parar allá a Egipto. Y de la nada, de ser un don nadie, un siervo, de repente llega a ser el segundo de Faraón. Entonces el diablo otra vez está al pendiente diciendo, tal vez este es. Si va a ser el segundo de Faraón con tanto poder, que Dios le ha dado tanta habilidad y le ha dado este poder. Y se empieza a cuidar de él. Pero resulta que tampoco. Muere José y da instrucciones que cuando Dios los visite se lleven sus huesos. Y después de esto viene Moisés. Y a Moisés se le aparece Dios una zarza en el desierto. Y la zarza arde y no se consume. Y entonces Moisés se acerca para ver qué es esa voz, para ver qué era aquello. Y hay una voz del cielo que le dice, quita Moisés la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Entonces el diablo está atento a esto y dice, ¿qué está pasando? A lo mejor este sí es. A cualquiera que Dios se le aparezca en una zarza ardiendo y que está ardiendo y no se consume y oye la voz de Dios, yo creo que este va a ser. Pero resulta que Moisés tiene una tarea diferente. Dios lo usa para ir ante el faraón, para libertar a su pueblo, pero también Moisés muere. Y después de esto sigue Dios levantando hombres y sigue Dios levantando hombres. Levanta a Sansón. Y Sansón, de repente, con una quijada de burro, se enfrenta a los filisteos y dice que en una sola batalla mató a 1000. Un solo hombre. Hizo temblar a los ejércitos. Wow, cualquiera que tenga este poder sobrenatural es que está ungido, es que tiene algo especial. Este ha de ser la simiente. Pero luego Sansón se desvía, se va en la carne y igualmente muere. No era. Y Dios sigue levantando hombres. Después llega con David. Y David, el hombre que tiene una gracia para tocar la arpa. Y luego cuando el rey estaba deprimido, lo manda a llamar y el hombre es liberado. Y
los demonios huyen ante ese toque divino de David. Entonces el diablo dice, a lo mejor este es, está al pendiente porque la amenaza es firme y él sabe que cuando Dios habla en verdad y va a cumplir sus promesas. Sí, Dios tenía un plan para David, pero tampoco era, sí fue rey, pero el grande venía, se acercaba y el grande, tarde que temprano, iba a llegar. Y podemos seguir hablando, vinieron los profetas y cada uno de ellos tenía algo sobrenatural hasta que finalmente nació el que sí se estaba esperando, el que sí le quitó la corona de autoridad y lo derrotó y nos dio la victoria que él ganó para nosotros. Ahora, cuando el diablo miró que la profecía se cumplió en Jesús, entonces él se puso extremadamente nervioso, extremadamente alerta, extremadamente preocupado, porque cuando miraba a Jesús, miraba la presencia de Dios. Cuando miraba cómo hablaba Jesús, Jesús hablaba la palabra de Dios. Cuando miraba los milagros que hacía Jesús, él estaba mirando la obra del Dios mismo todopoderoso y estaba en apuros el pobre diablo. Y entonces traumó, ¿cómo me deshago de esto? Ya sé, lo voy a llevar a la cruz para morir, que lo maten, voy a inspirar a los judíos para que muera. Pues sí, inspira cosas que él piensa que finalmente se salió con la suya, pero lo que no sabía es que todo eso estaba en el plan de Dios y a Jesús nadie lo mató, él entregó su vida. A Jesús el diablo no le ganó, él entregó su vida porque era la manera en que estaba establecido para redimir a la raza humana. Ahora, Jesús muere y el diablo piensa que ya ganó, pero después de que lo recogen de la cruz, al tercer día, él es resucitado y es resucitado con poder. Y otra vez el diablo se pone muy nervioso, porque ¿qué pasó? Pensaba que ya había ganado y entonces aparece Jesús y dice, tengo las llaves, tengo la autoridad sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la vida, sobre todo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y para poner más nervioso al diablo, hay un grupo de personas que son sus discípulos y son sus seguidores, que son 120 que están esperando la manifestación del Espíritu Santo y están en el aposento alto orando y orando. Y estando las puertas cerradas, Jesús se aparece a ellos y les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y dice que un viento recio llenó toda la casa donde estaban congregados y entonces les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y el poder de Dios cayó en aquel lugar. Y cuando el poder de Dios cayó en aquel lugar, aquellos tímidos discípulos y seguidores de Jesús que se habían escondido por la tristeza, que su maestro había muerto, que todo había terminado, que no había más esperanza, tal vez era un sueño bonito, se acabó, fueron reinvestidos de poder y autoridad. Y aquellos tímidos se volvieron valientes. Y aquellos iletrados que no se podían expresar, Dios les dio una habilidad y una sabiduría para hablar la palabra con tanto denuedo que se empezaron a convertir por millares. En el primer discurso se convierte en 3,000, se convierte en 5,000. Y dice que cada día se añadían a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces el diablo ahora está más nervioso. Porque dice, pensé que iba a matar a Jesús, me iba a deshacer de él, pero resulta ahora que se han multiplicado, ya no nomás es uno, son 120. Pero luego después ya no eran 120, ya había miles que se habían convertido al Señor. Y se sigue multiplicando y se sigue multiplicando hasta que llega el mensaje de salvación a tu vida, a mi vida, a Fresno o en el lugar donde el Señor te alcanzó. Y ahora ya no nada más son 1, ni 20, ni miles, somos millones que tenemos la presencia de Dios, del Espíritu Santo y que Él está usando nuestras vidas para cumplir sus propósitos en la tierra. ¡Qué privilegio! Por eso dice que lo coronaste de honra y de gloria. Y nuestra mayor tarea es representarlo bien al Señor. Quisiera comentar. Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31, dice, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Lo voy a leer para no perder nada, porque me faltó la parte principal del versículo. Léalo conmigo si trae Biblia, o si está en el proyector lo puede leer allá también. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos queremos estar en el mero centro de la voluntad de Dios? Como cuando hay un torbellino, un huracán. ¿Han mirado esos programas en la televisión? Cazadores de tornados. ¿Qué barbaridades hacen esos? Los siguen a donde va y en sus carros y se meten abajo de los puentes, y ya cuando la miran cerquita yo me imagino que también se asustan, pero les encanta hacer eso. Yo quisiera ser como uno de ellos y quiero estar, y yo sé que usted también, en el mero centro de la voluntad de Dios, donde Dios está moviendo, donde Dios está haciendo algo, donde Dios está preparando algo. Yo quiero estar ahí y decir: Señor, cuenta conmigo. Me tiro un clavado. Quisiera tirarme un clavado y ser como uno de esos cazadores de torbellinos, estar donde está la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios, cosas hermosas pasan. Mas sin embargo, ¿cuántos saben que ser discípulo no es lo mismo que ser creyente? No es lo mismo. Un creyente cree, acepta como cierto. Un discípulo es alguien que es discipulado por otro. Es alguien que es disciplinado por otro. Y si nosotros como hijos de Dios queremos ser esos siervos del Señor y que cumplen el plan al cual Dios nos trajo a esta tierra, tenemos que pasar de ser creyentes a ser discípulos. Y un discípulo, lo primero que tiene que hacer es conocer la voluntad de Dios. Conocer la verdad, que es la voluntad de Dios. Y segundo, tiene que ponerla en práctica, ponerla por obra. Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Un buen discípulo va a hacer todo lo posible para conocer qué dice Dios, qué es la voluntad de Dios, qué es la verdad. Y eso quiere decir que se va a esforzar para conocer lo que dicen las Escrituras. Y cuando esto empieza a ser, eso requiere disciplina. Mire, todos adoramos a Dios cuando Dios hace milagros, cuando cosas grandes suceden. Pero ¿sabe usted que antes de que las cosas sucedan, algo se está desarrollando abajo donde no se mira? Algo está pasando y tarde que temprano eso va a salir a la luz. Cuando el poder del Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés, había 120 que estaban orando, estaban esperando, estaban haciendo algo. No llegó así nada más. Cuando Dios empieza a moverse en una iglesia, en una ciudad, en una vida, en una familia, es porque algo abajo está sucediendo, algo está preparando el ambiente para que el Espíritu Santo sea bienvenido, y entonces sucede lo que va a suceder. Ahora, la palabra clave aquí que yo miro es disciplina. Disciplina. Mire, yo pasé, bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 11 y el verso 16. Dice que y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Hay una diferencia. Ya los discípulos fueron relacionados con Jesús y fueron llamados cristianos. Ahora, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir que los vecinos, nuestros amigos, en el trabajo, por nuestros testimonios, nos pueden llamar cristianos por nuestra manera de vivir? Entonces, esto indica que somos lo que hacemos. Estos discípulos empezaron a actuar y a hablar como Jesús y a hacer las cosas que Jesús hacía. Y entonces lo relacionaron con Jesús y le pusieron cristianos. Y fue la primera vez. Ahora, nosotros debemos llegar a ese punto donde nuestra manera de proceder habla y dice lo que somos.
y dice lo que realmente creemos, nuestras acciones. Hay una escritura que me encanta tanto, y aquí vamos a quedarnos un poquito, es Hebreos capítulo 5 y el verso 14. Hebreos 5 y el verso 14 dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a la madurez con Dios? Queremos llegar al punto de obtener todo lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, aquí hay un principio, hay varios principios. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La palabra madurez significa una persona completa, una persona adulta, una persona perfecta, no en el sentido de que no tiene errores, pero que ha llegado a un punto de realización. Eso quiere decir madurez. Ahora, también miramos otra palabra interesante aquí. Los que han alcanzado madurez, dice, los que por el uso, ahí hay una cuestión clave en el uso. Dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, cuando Jesucristo oró por Lázaro, que estaba en la tumba muerto de 4 días, Él oró al Padre y pidió a Lázaro que saliera fuera. Y cuando salió Lázaro, estaba atado en vendas. Y Jesús dijo, desatarle. Ok, ¿por qué Jesús, si lo pudo levantar de la muerte, por qué no le quitó las vendas de una vez? ¿Por qué no lo sacó libre? Porque Dios quiere trabajar con su pueblo. Dios quiere trabajar con nosotros. Y Él hace lo que nosotros no podemos hacer, pero a nosotros nos toca hacer lo que sí podemos hacer. Entonces, Dios hace milagros, sí, pero hay una área donde nosotros tenemos que trabajar. Por eso dice, los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos o los órganos de percepción, dice, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces esto quiere decir que hay una habilidad que solamente se recibe cuando uno practica algo, cuando uno realiza algo. Esa habilidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. La palabra ejercitar viene de la palabra en el griego que tiene que ver con gimnasio. Una persona que es un deportista, y aunque no sea deportista, varios de ustedes tal vez van a un gimnasio y ¿qué hacen? Se ejercitan para estar listos, para estar en forma, para estar en salud. Y si van a participar en un deporte, pues con más razón, ¿verdad, hermano Joel? Tuvieron un juego y el hermano Joel ahora en el campamento se fracturó su pie. Pero esos son el costo de la victoria, es el costo de la fama, es el costo de los goles. Se salió el hermano y perdieron. Entonces, por el uso, si nos ejercitamos, vamos a estar listos. La palabra en sí lleva la idea de un atleta relacionado con el hermano Joel, pero no se me ofenda, hermano. Un atleta que va al gimnasio y se ejercita y se prepara al punto que ya la palabra madurez es que el atleta ya está listo para la competencia. Si se mete de repente a la competencia, ¿qué va a pasar? No miren al hermano Joel, no, pero no va a ganar. No va a ganar porque no está listo. No es de un rato para otro, como diciendo, qué tremendo deportista, corre como rayo. No, esa habilidad no la agarró de un día para otro. Qué tremendo beisbolista, puros jonrones. Esa habilidad no la agarró de un día para otro. Un futbolista, qué bárbaro, en los primeros 10 segundos ya metió un gol. No la agarró luego. Se ejercitó. Y eso es la palabra que aquí nos está diciendo. El cristiano tiene que ir al gimnasio espiritual y levantar pesas espirituales y ejercitarse en la fe, ejercitarse en la piedad, ejercitarse en la palabra de Dios, ejercitarse en la oración, ejercitarse en todas las cosas que te conducen a Dios. Miren,
con el respeto debido, mis hermanos, ustedes saben que los amo, pero hay algunos de nosotros que pedimos a Dios oración y pedimos por milagros y pedimos por milagros. Y estamos esperando y creemos que Dios es poderoso para hacer un milagro. Pero Dios también te está diciendo, hijo mío, haz tu parte. Lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. ¿Por qué me estás pidiendo que yo haga lo que tú no puedes hacer? Señor, haz un milagro en mi vida. Sáname, Señor, sáname. Y a la medianoche todavía está comiendo puras comidas de esas, ordenando pizza, hamburguesas, comiendo chile jalapeño y sodas. Y en la noche no puede dormir. Señor, sáname. Sí, Dios tiene poder, pero cuídate, ejercítate en la fe. Hermano, ore por mí. Necesito oración. Tiene allá la congregación orando en ayuno y oración. Y allá el otro individuo mirando películas tirado en el sofá, muy a gusto, reclinado. No, sí, hijo mío, yo voy a responder la oración, pero tú te vas a ejercitar. Levántate, vas al gimnasio, vas a ponerte a orar, vas a ponerte a leer la Biblia, vas a ponerte a edificarte y a hacer lo que te corresponde hacer. Y el crecimiento va a venir. Un hombre que es un jugador de golf y ha sido campeón por muchas veces. Estaba en un torneo pegándole a la pelota y la gente a sus espaldas diciendo, ¿cómo quisiera tener esa habilidad y pegarle igual como él a la pelota? Poder hacer lo mismo que él hace. Y le estaban diciendo a las espaldas cada vez que le pegaba, y tremendo el hombre. Hasta que de plano ya llegó el momento donde se volteó y le dijo a la persona que estaba diciendo, dice, ¿realmente quieres ser como yo? No sabes lo que dices. Si realmente quieres ser como yo y pegarle la pelota como yo le pego, te tendrías que levantar a las 5 de la mañana todos los días, irte al campo de golf, pegarle a 1000 pelotas, una tras otra. Después de hacerlo 1000 veces en un día, vas a lavamanos, te lavas las manos porque tus manos ya van a estar llenas de sangre entumidas y vuelves y regresas y le das otras 1000 pelotas. Y entonces te vas a tu casa a descansar. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Quieres realmente pegarle la pelota como yo? Entonces eso me recuerda a nosotros que úsame, Señor, pero Padre, envía tu Espíritu Santo con poder y Señor, tu gloria. Y Dios estará diciendo como ese futbolista, como ese deportista, ¿realmente quieres ver mi gloria? ¿Realmente quieres ver mi intervención en tu vida? ¿Realmente quieres hacer un vaso útil en mis manos? ¿O nada más lo estás diciendo de adentro hacia afuera? ¿De dientes para afuera? Hay que mirar si lo que decimos es compatible con lo que hacemos. Por la gracia de Dios, cuando yo tenía como unos 15, 16 años, me inscribí en una escuela bíblica, instituto, un internado, para aprender más de la palabra de Dios. Y no sabían lo que me estaba metiendo, digo yo. Porque ahí tenían una disciplina que todos los que llegaban ahí se preocupaban por su ejercicio físico, por lo espiritual y por todo lo demás. Pero tenían esa costumbre de levantarnos a todos a las 5 de la mañana a correr 1 hora. Dios mío, frío, calor, noche, neblina, viento, lo que fuera. Vas para arriba, sonaba la alarma, todo el mundo a levantarse y a correr 1 hora. A veces nos llevaban por la subida de un cerro, trotando literalmente. Y el que se quedaba atrás, apúrese, apúrese. Pero después de un tiempo, sí, agarramos condición. No me sabían esa parte, ¿verdad? Después les voy a explicar. Dicen los estadísticas que cuando una persona está en una disciplina, en un grupo, después de que se va y está solo, pierde el 75% de su disciplina y se queda con el 25%, a no ser que el resto ya empieza a volver a agarrar su ritmo otra vez. Porque no es lo mismo cuando está con otros a cuando ya está solo, no. Bueno, esta persona que estaba encargada de nosotros, una vez hizo una locura media rara, pero bueno, el liderazgo le había dicho que tenía libertad de hacer eso. Nos despertó una vez a las 3 de la madrugada, nos despertamos todos soñolientos y no sabíamos ni qué, pero pensábamos que eran las 5 y no, eran las 3. Y vamos para arriba, cámbiense a correr. Pues ya estábamos listos, salimos como locos, digo yo, a correr. Subimos un cerro, bajamos, fuimos a dar a una ciudad, una calle principal,
Y digo que este estaba medio raro porque ¿a dónde cree que nos llevó a esas horas de la madrugada? A una cantina. No piense mal de mí, no, por favor. No nos llevó a tomar, nos llevó adentro para orar por las personas que estaban ahí. Y sí, algunos aceptaron a Cristo, oramos con algunos de ellos y tuvimos unos 10 minutos ahí, salimos y regresamos y teníamos un tiempo de una hora de oración y después de eso teníamos media hora de comer y los quehaceres y luego ya seguía el programa. Pero sí era rígido, pero hace falta, porque la verdad que sí hace falta. Mire, la persona más digna de admirar en cuanto a disciplina, esfuerzo, entrega y que puso todo su corazón, yo le voy a decir quién fue, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a esta tierra, las cosas no empezaron a ir fácil. Él tenía que sufrir el calor, el frío, el rechazo, el dolor, todo como tú y yo. Pero Él vino con el propósito de llevar a cabo el plan de redención. Y gracias a su valentía, a su esfuerzo, a su entrega, a su disciplina, a su coraje, a todo lo que Él puso, no abortó el plan de salvación. Lo llevó a cabo hasta el final y cuando estaba colgado de esa cruz, mencionó las famosas palabras, consumado es. El mayor ejemplo de consagración y entrega a nuestro Señor Jesús. Por eso dice la Biblia en Hebreos 13, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual con el gozo puesto delante de sí sufrió el oprobio, menospreciando el oprobio, dice, y murió en una muerte de cruz. Él es nuestro líder por excelencia. La disciplina hace grandes cosas en nuestra vida. Hace unos 4 años, cuando estábamos llegando a esta iglesia, por alguna razón que los cristianos pasamos diferentes etapas espirituales, yo estaba pasando por una etapa difícil que no la entendía, pero era como un ataque del enemigo, una cuestión que se empezó a convertir más difícil. No tenía problemas con mi esposa, no tenía problemas en el trabajo, no tenía problemas, simplemente un ataque del enemigo, yo lo puedo describir así. Y entonces, yo recuerdo que Dios empezó a tratar con mi vida y un día, estando en oración, postrado en una recámara solo, con mi cara en la alfombra, con lágrimas saliendo de mi rostro, al punto de ya no aguantar más esa experiencia tan dolorosa que estaba pasando, le dije al Señor, Señor, te entrego mi vida, aquí estoy, Señor, lo que tú quieras hacer con mi vida, pero una cosa te pido, fortaléceme una vez más y yo voy a servirte, voy a hacer tu voluntad, a donde tú quieres que yo vaya, iré. Donde quieras que tú quieras usarme, me dejaré usar por ti. A lo que tú quieras, Señor, aquí estoy. Pero una vez más te pido, fortaléceme y levántame, sácame de esta situación. Sentí en mi corazón una luz que no tenía entendimiento de lógica, pero allá en el fondo de mi alma sabía que había una esperanza, que no le estaba orando al vacío, que el Todopoderoso me estaba escuchando y que como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y un día mis ojos han de ver al Rey. Empecé a sentir aquella seguridad y empecé a hacer cosas. Empecé a tener un tiempo de oración. Siempre había estado orando, pero en una manera a largo plazo, diciendo, me estoy preparando porque Dios va a usar esta etapa y Dios me va a levantar. Empecé a leer la Biblia en una manera sistemática, con más dedicación. Empecé a seguir orando aunque no tenía ganas. Es difícil cuando una persona está enferma ir en contra de todo aquello. Mire, el efecto dio resultado a la larga. No fue de un día para otro la obra que Dios hizo. Pasaron meses. Pero cuando empieza a agarrar fuerza, se empieza a poner fuerte tu vida espiritual, empiezas a crecer, empiezas a fortalecerte al punto de que nadie te va a detener. El Señor está a tu lado, pero sí tenemos que disciplinarnos, tenemos que hacer nuestra parte. Mire, una vida de éxito. ¿Cómo
podemos identificar que al final de nuestros días, digamos, tuvimos una vida de éxito, porque tuvimos años de éxito. Y los años de éxito fueron porque tuvimos meses de éxito. Y los meses de éxito fueron porque tuvimos semanas de éxito. Y las semanas de éxito fueron porque tuvimos días de éxito. Y los días de éxito fueron porque tuvimos horas de éxito. En otras palabras, día tras día, semana tras semana, la guerra se pelea, la lucha se gana. Y cuando tú ya te das cuenta, se ha formado en ti una disciplina inquebrantable, un hábito tremendo. El hábito de la oración, el hábito de la meditación en la palabra de Dios, el hábito de la comunión con Dios. Mire, hoy oramos por las familias aquí. La hermana nos invitó a pasar un buen hábito que yo les recomiendo que ustedes hagan en su familia. Antes de dormirse, llamen a sus hijos, llamen a sus hijas, hagan el hábito de orar juntos, de leer la Biblia, de invocar el nombre del Señor. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Va a llegar el punto en que tus hijos te van a decir, no puedo dormirme, mamá, no puedo dormirme, papá. Ven, ora por mí, porque ya se hizo un hábito que está incrustado en ellos, algo interno. Eso está pasando en nuestra familia, gracias a Dios. Tenemos todavía mucho por avanzar, pero cuando las niñas antes de dormir, si estamos ocupados o por alguna razón, ya de ellas sale, papi, ¿me vas a leer la Biblia? Papi, ¿vas a venir a orar? Es una bendición el poder oír a los hijos que te digan, ven, aquí estoy, quiero recibir, quiero que ores por mí, quiero oír la Biblia, quiero dormir en paz en la presencia de Dios. Construye un buen hábito. El hábito de cualquier cosa que te está estorbando en tu vida, esos malos hábitos los tienes que reemplazar por buenos hábitos. Pero el cambio no se da. ¿Sabe por qué? Hasta que no identificamos lo malo que nos está causando ese hábito malo. Por ejemplo, vamos a decir, no sé, el de perder el tiempo, sentarnos a la televisión por 3 horas y estar ahí. Se fue el día. Es un mal hábito. Pero no lo vas a quitar porque ya es una costumbre. Llegas, te sientas, te duermes o haces lo que haces. Hasta que dices, este hábito me está dañando. El que toma, el que fuma, el que se droga, lo que sea. Pero ahora voy a cambiar y cortar con ese hábito y voy a ser libre. La manera que los profesionales recomiendan si estás batallando con un mal hábito es reemplázalo por un buen hábito. Haz algo positivo en contra de eso malo. Los que han alcanzado madurez por el ejercicio tienen el discernimiento, tienen el discernimiento del bien y del mal. Entonces, haz algo en contra de eso. Algo positivo. Es tan difícil. Mire, yo tengo mi trabajo, manejo un troque y andamos en diferentes lados y hablando del hábito. ¿Qué cree que me ha pasado? Cuando vengo por el 41 vamos a decir, de Madera hacia acá o del hospital para acá, me he salido en la calle del freeway para agarrar esta calle de la Herndon, porque la costumbre de venir a la iglesia. Pero luego pienso, no, ¿qué pasó? No traigo la ropa para ir a la iglesia y voy a estacionar la mixer o el troque ahí en el... No. Y vuelvo a agarrar mi camino. Se hace una costumbre, ciertas cosas que inconscientemente se hacen. Así son los hábitos. El hábito de pelear, el hábito de maldecir, el hábito de fumar, el hábito de cualquier cosa. Miren, la manera en que más fácil describe esto es cuando llueve y hay una montaña de tierra. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el agua empieza a bajar, se forman grietas, se forman surcos. Y después el agua que cae sobre esa misma línea que ya está formada, empieza a surgir más agua. Y al punto que la grieta se hace honda y por ahí salen los raudales de agua. ¿Qué pasa con los hábitos en nosotros? Nuestro cerebro es un radar que detecta esas brechas de lo que ya estás impuesto a hacer. Y qué difícil es quebrar con eso, porque inconscientemente lo haces, aquello que te molesta, aquello que tú sabes que está mal. ¿Le ha tocado a usted que dice, Señor, perdóname otra vez? Pero por lo mismo, Señor, volví a caer, pero si ya me arrepentí, pero si ya pedí tu ayuda, porque es un hábito que está ahí, te cuesta lágrimas y quieres ser libre, pero sientes que no puedes. No, sí puedes. Empieza a ser una costumbre de sustituir eso por algo bueno. Si tienes la costumbre de responderle a tu esposa y decirle cosas cuando estás enojado, entonces haz el hábito de decir, amor, ¿cómo te quiero? Amor, qué bella estás. Amor, qué noble eres.
amor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Cuando sientes la reacción, quieres reaccionar como siempre, pero entonces pon un alto y forma el hábito de hacer algo positivo. Y se empiezan a formar esos canalitos, y se empiezan a formar. Mire, la palabra de Dios viene a tu mente cuando haces el hábito de meditar en ella, de pensar en ella. Cuando estás dormido, la palabra viene solita a ti y la estás recordando y la estás meditando. Cuando estaba en ese lugar que les mencioné, interno, tenían la costumbre, entre otras cosas, cosa curiosa, de poner una grabadora. Y en aquel entonces usaban, porque ya no estoy tan joven, pero se usaban esos cassettes que ya no hoy, era una grabadora autorreversible. El Nuevo Testamento, la palabra, mientras que dormíamos, hablando. Créanme, se llegó a ser tan interno aquello que nos llegamos, no nada más yo, pero yo también y otros compañeros, nos llegamos a despertar en el medio de la noche o de la madrugada, hablando en lenguas, orando. De repente el relato era, y Jesús puso la mano sobre el leproso, y Jesús echó fuera el demonio, y diferentes cosas. Se mete internamente lo que estás oyendo, al punto que se hace parte de ti. 3 cosas que forman un hábito. Empieza primero con un deseo, segundo el conocimiento y luego la habilidad. El deseo comienza en lo que tú pones tu atención. Tú dices, ay, ¿cómo es que los demás se sienten a Dios tan bonito y quieren las cosas del Señor y yo no? Pon tu atención en las cosas de Dios. Donde tú pones tu atención, va a producir en ti un deseo, ¿ok? Sea bueno o sea malo. Una vez que ya tienes el deseo, y si no lo tienes, entonces pídeselo a Dios. Pon tu atención en las cosas que realmente quieres lograr o a donde quieres llegar. Segundo, llénate del conocimiento de lo que necesitas hacer. Lee la Biblia. ¿Quieres predicar? Pues empieza a escuchar, aprender cómo predicar. ¿Quieres cantar? Empieza a estudiar sobre eso. Después, la habilidad, cómo hacer las cosas. Investiga cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien. Empieza a hacerlo hasta que aquello empieza a agarrar fuerza y fuerza y fuerza. Te vas a despertar, créemelo, si te metes en la palabra de Dios, en el medio de la noche, adorando a Dios, con la palabra viniendo a ti, y Dios y el Espíritu Santo hablando a tu corazón, y levantándote para interceder, y levantándote para hablar la palabra, y para reprender al enemigo, y estando en conexión con Dios, porque has hecho un hábito de la comunión con Él. Una maestra que estaba enseñando a un grupo de niños les pidió que pusieran frases sobre los valientes. Porque un guerrero, ¿por qué tenía que ser valiente? Y echen a andar su imaginación. Y resulta que hubo un niño muy curioso que dijo esta frase tan sencilla pero tan profunda. Dijo, el guerrero debe de ser valiente porque es un guerrero. Entonces yo me quedo pensando, el cristiano debe de ser un valiente porque es un hijo de Dios, así de sencillo. El cristiano debe de ser disciplinado porque es un hijo de Dios. El cristiano debe de ser entregado porque es un hijo de Dios. Miren, algunos dirán fanatismo. Josué dijo, Dios le dijo a Josué, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Empieza a meditar la palabra de Dios, una frase a la vez. Empieza a formar esos círculos en tu mente de ese buen hábito, y después se va a fluir solo. Un versículo, después un versículo diario. La costumbre de memorizar un versículo, agarra tarjetitas, escribe un versículo, el que te guste, y empiézalo a memorizar. No, mi mente no me ayuda. No, tu mente se va a despertar. El Espíritu Santo la va a agilizar para que puedas retener. Te lo estoy diciendo yo. Te lo estoy diciendo porque sé que así funciona. Después de esto, vas a mirar cómo la palabra que ya conoces, Dios la va a usar. La disciplina es la forma que el Espíritu Santo usa para sacar lo mejor de nuestra naturaleza humana. Si no hay disciplina, nunca te vas a dar cuenta de lo que eres capaz de hacer.
Ya voy a terminar porque me salí seguí las notas, pero en una manera cuatrapeada, como podemos decir. Ok. La habilidad, los dones, talentos, la gracia que Dios nos da es un regalo de Dios hacia nosotros. Lo que nosotros hacemos con ese don es un regalo de nosotros hacia Dios. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Okay? Dios te dio la vida, Dios te dio la salvación, Dios te dio una habilidad, tú la sabes cuál es, ese es un regalo de Dios. Pero ¿qué estás haciendo tú con ese regalo para ofrecerle a Dios? Cuando lleguemos al cielo, créame, no va a haber ni una sola persona que se va a sentir avergonzada por haber sido consagrada a Dios, por haber sido disciplinada, por haber sido espiritual. Ni una sola persona. Pero sí va a haber llanto, dolor, gemido, lágrimas, pérdidas, aquellos que fueron indisciplinados. Así que nosotros sabemos, mira, te quiero poner, antes de concluir con esto, Pablo, el apóstol Pablo dice que si alguien ha de ser apóstol, en Primera de Corintios creo que estaba defendiendo su derecho a ser apóstol. Dice, es más, te lo voy a leer para rápido terminar, porque leyéndolo es más rápido. Sí, sígueme por favor en esto. Dice, 2 de Corintios 11, 23 al 27. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he sido azotado, 40 veces menos 1. 3 veces he sido azotado en varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como naufragio en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de la gente, de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro del desierto, en peligro del mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¡Auch! ¿Qué le indica eso? El apóstol no vivió una vida fácil, ¿verdad que no? Mas sin embargo, él fue un victorioso. Mire, ¿por qué fue un victorioso Pablo? Por la simple y sencilla razón. Hay 2 actitudes que podemos tomar. La actitud de un victorioso o la actitud de una víctima. Y la decisión es nuestra. Pablo tomó la decisión de que entre todo eso que él estaba sufriendo era una oportunidad para disciplinarse. En cada aspecto que estaba enfrentando era una oportunidad. Ok, no tengo que comer, me voy a disciplinar mi cuerpo. Ok, estoy en desvelo, me voy a disciplinar mi cuerpo. Cada obstáculo era una oportunidad para disciplinarse. Él tomó la actitud de un vencedor. Quiero compartirles una historia y con esto termino. Había 2 hombres en un hospital que habían sido ya desahuciados para morir. Y los 2 tenían el mismo deseo, no querían ruido, no querían bullicio. Entonces pidieron que si podían estar juntos en un solo cuarto, en 2 camas separadas. En el cuarto solamente había una puerta que daba al pasillo y había una ventana. Y estaban las camas donde ellos estaban sentados, estaban acostados, ya muy enfermos. Uno de ellos estaba enfermo con una enfermedad de problema de los pulmones y acumulaba agua. Entonces, cada cierto tiempo en la tarde, todos los días, venía una enfermera, le ayudaba a levantarse para poder drenar el agua. Y este hombre aprovechaba para mirar por la ventana. Entonces, cuando él miraba por la ventana, le contaba al otro compañero todo lo que miraba por esa ventana. Y le dice, mira, hoy estoy mirando el parque. En el parque hay un lago. Andan unos cisnes tan hermosos ahí. Y también estoy mirando que hay unas canoas donde las familias están paseando en ese lago. Pero también miro que el parque tiene árboles frondosos tan verdes. Tienen un zacate tan bonito que parece alfombra. Y también estoy mirando que anda una parejita tomada de la mano y andan caminando recorriendo el parque. Hay niños jugando fútbol, hay otros niños jugando con un globo. Y miro que las flores tienen sus colores tan brillantes, tan hermosas. Mira, dice, está tan bello lo que está pasando en el parque. Cada día le contaba lo que miraba en el parque.
Y era tan atractivo la manera que lo decía y lo contaba. El otro hombre que estaba del otro lado, que no tenía el privilegio de estar junto a la ventana, cada vez que oía las historias, empezaba a decir, ¿y por qué yo no podría ponerme a ese lado de la ventana? Pero no, sería demasiado grosero de mi parte pedir un cambio. No es correcto. Pero un día empezó a oír que la persona que estaba junto a la ventana empezó a toser y a toser y a toser. Pero ya estaba en un punto tan grave que no podía levantarse a tocar el botón para que vinieran las enfermeras. Total, dejó de toser. Al día siguiente viene la enfermera de turno y encuentra que la persona había muerto. Entonces, ya que hacen el procedimiento, lo levantan, lo quitan de ahí, la cama queda desocupada y el otro, que estaba al lado contrario, dice, ahora voy a pedir que me hagan el favor de pasarme a esa cama para yo también tener la oportunidad de mirar por esa ventana. Hace la sugerencia, le dicen claro que sí y lo movieron. En su primera tarde el hombre está con aquel deseo, con aquella anticipación. En cuanto puede, con todo el esfuerzo de sus manos, se endereza, se inclina para poder mirar por la ventana. Mira por la ventana finalmente y lo que encuentra es que hay una pared del pasillo. No se miraba ningún parque, no se miraban ningunos niños, no se miraban flores, no se miraban árboles, no se miraba nada. Pero la persona que estaba enferma decidió tener una actitud de victorioso ante las circunstancias de la enfermedad y su imposibilidad de no salir. Empezó a tener imaginaciones positivas y mirando la vida con positivismo, empezó a recrearse en lo que pudiera ser del otro lado de la ventana. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estamos mirando del otro lado de la ventana? ¿La pared? ¿El problema? ¿Mi enfermedad? ¿No puedo? ¿No tengo dinero? ¿No tengo educación? ¿No tengo familia que me apoya? ¿No tengo esto? ¿No tengo lo otro? ¿O estás mirando las posibilidades de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de las promesas de Dios, de los recursos de Dios, de la esperanza de Dios, del futuro, de la vida eterna, de las bendiciones que Dios te ha prometido? No importa lo que otro está mirando por la ventana. Lo que importa es lo que tú estás mirando por la ventana. No puedo cerrar con esto mejor. Hay un personaje que ejemplifica ese ejemplo de ese enfermo y lo ejemplifica mucho mejor. Y su nombre es Esteban. Esteban estaba testificando de la palabra de Dios con tal denuedo y con tal poder. Y los que lo oían dice que se enojaban y crujían los dientes de coraje porque no resistían el denuedo y el poder con que Esteban les estaba testificando. Al punto que se enojaron tanto que agarraron piedras y decidieron apedrear a Esteban. Y cuando lo estaban apedreando, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que creo que es el capítulo 7, que Esteban dijo, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Esteban no se quedó quejándose, Señor, ¿por qué permites que las piedras, mira, me están matando, mira lo que están haciendo? Decidió tomar la actitud de un vencedor, la actitud de una persona victoriosa, de uno que se toma de la mano, de uno que le cree a Dios y uno que decide valientemente arrebatar las promesas del reino de Dios. No importa tu situación, no importa tu mal hábito, no importa lo que estás pasando, tú tienes la oportunidad de dejar a Dios obrar en tu vida y el Señor obrará poderosamente en ti. Es promesa de Él, no lo digo yo. Dios lo que dice, lo cumple. Para Él no hay nada imposible. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a Dios. Mire, si alguno de ustedes está batallando por alguna situación, alguna enfermedad, algo que se ha tornado muy difícil y el enemigo ha traído pensamientos muy negativos, sea en la relación con la familia, con el matrimonio, en el trabajo, lo que sea, vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos de Dios y vamos a creer que Dios interviene en nuestras vidas. Oremos. Señor, tú nos has dado, Señor, tu presencia. Tú nos has dado tu Santo Espíritu. Tú nos has dado tu palabra. Tú nos has dado tu amor. Tú nos has dado, Señor, las armas espirituales. Tú nos has capacitado. Tú nos has llamado. Tú, Señor, estás
con nosotros cual poderoso guerrero. No hay por qué temer, no hay por qué darnos por vencidos, porque el Todopoderoso está de nuestra parte. Señor, ponemos delante de ti cualquier opresión, cualquier problema, cualquier negativismo, cualquier ceguera espiritual, cual sea aquello, Señor, que el enemigo ha traído sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús y en el poderoso nombre, declaramos que aquello es quebrantado. Y nosotros, Señor, tomamos la decisión de creerte a ti, de vivir para ti, de mostrar tu gloria, de mostrar tu poder. Tomamos la decisión, Señor, de ser realmente tus discípulos. Tomamos la actitud de un conquistador, la actitud de un vencedor, la actitud de un victorioso. Rehusamos, Señor, el espíritu o la mentalidad de derrota o de víctima, porque en ti no hay derrota, en ti hay poder y autoridad, en ti hay victoria. Tú triunfaste sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todo aquello, Señor, que se puede interponer en nuestra vida. Y como dijo Pablo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Encomendamos nuestras vidas y en esta hora, Señor, decidimos vivir una vida disciplinadas para honrarte y glorificarte, para que tu propósito sea cumplido en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.